Y si tuviera que decirte quién soy como persona, me definiría como una chica súper sencilla, muy familiar. Pues mira, empecé en un cursillo de verano y realmente la persona que hizo posible que todo esto saliera, nosotros éramos 4 hermanos y mi hermano el pequeño, que falleció hace ahora ya pues 5 años, era el único que no podía acceder a hacer el cursillo por edad. Entonces arrancamos nuestros 3 hermanos y la que me quedé fui yo. Entonces muchas veces cuando me preguntan quién fue, muchas veces dices, ¿quién es la persona? Es que si realmente él no hubiera dicho, ama, quiero probar tal, no hubiera empezado. O sea, realmente él fue el impulsor, el culpable, el bendito, vamos a llamarlo como sea. Es una pregunta súper complicada, porque cuando preguntáis qué te ha aportado, muchas veces dices, te dan ganas de decirle, me ha dado todo, por lo menos en mi caso, porque es verdad que desde que yo arranqué hasta hace unos años, que es cuando he colgado la pala, por decirlo de alguna manera, he estado vinculada siempre. Y si siempre has estado vinculado es por algo, es decir, siempre ha habido algo que te ha atado y te ha hecho que siguieras querer continuar en el mundo este. Me ha aportado muchas cosas, buenas y malas. O sea, al final te tienes que quedar con lo bueno, porque creo que así debe de ser, pero en lo personal, amistades, situaciones que no hubieras vivido en otros sitios. Me ha aportado mucho, muchísimo. Yo curiosamente comencé a competir a estos niveles ya mayor, por decir así, porque es cierto que casi todo el mundo que ha competido conmigo ha empezado mucho más joven. Yo prácticamente ya estando en la universidad es cuando empecé a decir que iba a dejar otras cosas porque si quería llegar más arriba tenía que seguir entrenando. Y creo que al haber arrancado con una edad un poco más adulta que otra gente, es verdad que te diría seguramente lo mismo, que te supone muchísimo sacrificio, decir que no a muchas cosas que en esas edades seguramente te apetecen hacer, pero tienes que decidir, pero te supone tanto disfrute, ilusión, ganas de conocer, de ver hasta dónde puedes llegar, que bueno, al final se resume todo, es verdad que en un sacrificio diario, pero te supone querer. Mar en paralelo siempre, de hecho lo que tenemos que tener claro, y cada vez está demostrado, más demostrado, cuando el coco no funciona el resto no va. O sea, tú puedes estar físicamente, puedes ser un portento, pero si a nivel psicológico no eres capaz de gestionar situaciones y momentos muy concretos, no vas a llegar porque no te lo va a permitir. Yo prácticamente casi todos los entrenamientos los he hecho en mi casa, es decir, eso creo que juega un papel a mi favor, que ha sido seguir vinculado a mi núcleo social y familiar, que parece que no, pero eso se nota. Mucha gente se va fuera. Yo he seguido en mi casa, con mis amistades, he tenido el apoyo en casa que he necesitado, entonces tampoco sigues diciendo que no a cosas, eso está claro. Yo aquí me decían mis amigas, ¿sales? Y aunque sabían que la respuesta era que no, me lo preguntaban. O sea, yo ya había decidido qué quería hacer. Pero el estar en un sitio estable yo creo que facilita también para luego poder continuar. Sí, sobre todo, yo creo que muchas veces el problema que tenemos los deportistas es la propia presión que nos imponemos, porque muchas veces nos dicen, tendrás presiones por parte de tus entrenadores, seleccionadores, el equipo. Muchas veces la culpa de que esa presión sea mayor es que no lo sabemos gestionar, y no es sencillo cuando nadie nos enseña a gestionar ese tipo de situaciones. De hecho, yo sí tengo, o he vivido, por gracia o por desgracia, porque creo que al final de todo se aprende, pasé por una situación bastante puñetera, precisamente por autoexigirme cosas que quizá tampoco tenía que haberlas hecho. Entonces entras en una presión que te deja, que es lo que te decía, el que no salgan las cosas. Entonces intentas apoyarte en la gente que tienes cerca. Yo siempre he buscado apoyarme en mis padres mucho, muchísimo, y he tenido la gran suerte de que siempre han estado ahí.
en mi pareja cuando ha sido el momento, y luego he tenido también la suerte de que el equipo médico y técnico que he tenido pues me ha apoyado. Entonces, o buscas el respaldo donde lo tienes, que mucha gente no lo hace y es un error, y tienes que abrirte, que no es fácil, o gestionar situaciones que te están comiendo psicológicamente es muy duro, es durísimo. Te levantas de la cama y yo me acuerdo, además se convirtió en un círculo. Yo sabía que tenía que ir a entrenar, pero no quería ir. Si no iba, eso me machacaba. O sea, entras en una dinámica que no es sencillo. Sí, bueno, sí, el nivel de exigencia al final creo que muchas veces tenemos que saber dónde están nuestros límites, y si no sabemos dónde están, hoy en día cada vez se entrena más en grupo. Se dice que no, a la gente le gusta estar sola. Yo creo que a nadie le gusta estar solo. Sí tienes tus momentos, pero yo creo que a todo el mundo nos gusta estar con alguien, porque tienes un momento de desconexión, no lo sé, de apoyo, y con quien no te apetezca estar no vas a estar, lógicamente, pero creo que siempre buscas estar con alguien en el que te ves reforzado, en el que vas a acabar el entreno, en el que si has tenido un mal día, llegas a entrenar y haces clock. Tengo muchos y muy buenos, pero siempre te quedas con, pues cuando sí me quedaría con la primera medalla que sacamos en un mundial, porque nadie pensaba, nadie daba un duro porque eso saliera. Es verdad que en lo que nosotros competíamos, las damas, que es la categoría de mujeres, no había obtenido buenos resultados prácticamente, entonces claro, para nosotras en ese momento, para mí fue un logro que decías, ostras, qué buena, te quedas con esos momentos buenos. Viajes que dices, ostras, esto está aquí y porque tengo la opción de venir con esto, pero si no igual no lo hubiera conocido. No sé, momentos muy buenos con el equipo, que siempre hay el típico, la típica, ¿no? Y con todo eso te quedas, eso es buenísimo. Luego tienes momentos que no quieres recordar, pero esos momentos no se te olvidan. Y luego que siempre te quedas con gente con la que sigues manteniendo relación. Y esa cuenta de todos estos momentos, claro. De hecho, mira, hace poco salió, es una casualidad, la piscina más alta del mundo, está en Singapur. Nosotros competimos en el circuito que está justo debajo de esa piscina. Y yo tuve la suerte de que ese año en ese mundial, además de haber sacado medalla, que fue la pera, estaban mis padres ahí y uno de mis hermanos. Que a vivir aquel momento con ellos yo decía, ostras. Pues mira, mi momento te lo describiría en parte como, además de duro, un poco desagradable. No, sé que no es una palabra que guste, pero yo andaba ya, yo tenía 2 críos cuando decidí dejarlo. El pequeño todavía tenía 2 años y lo que yo tenía que hacer para llegar, salía del trabajo, me iba a entrenar, contaba con mis padres, pero ya no quería seguir contando porque ellos ya habían criado 4 hijos. Eran tantas cosas que me iban, me venían y dices, ostras, es que esto va a llegar un momento en que yo no puedo andar corriendo con el coche para ir a buscar a mis hijos porque yo quiero seguir compitiendo, porque es lo que me gustaba. O sea, eres muy realista y ya no era una cría. Y ese año que decidí dejarlo es porque me hicieron una faena. Nos jugábamos ya un selectivo a mediados de año y yo sabía que sí tenía opciones quizá de terminar la temporada e incluso haber clasificado. No lo sé porque no llegué a ese momento. Decidí que ya era el momento de dejarlo. Si no era ese año hubiera sido el siguiente o no lo sé. Entonces me quedó tal amargor por una guarrería, por decirlo así, que me hicieron, que me quedo un poco con eso. Pero es verdad que al final llega un momento en que tienes que decidir. Fue desagradable en ese aspecto y de hecho tardé en dar la rueda de prensa de despedida, por decir así. Pero bueno, en ese momento te vas dando cuenta, cuando además te iban haciendo preguntas los periodistas, de que bueno, pues ya está. Ha sido una etapa larga, porque es verdad que ha sido muy larga, buena, muy buena, y ya está, que siempre tiene que haber un punto en el que te retiras. Si lo hubiera hecho antes, que me decían, joder, ahora es el momento de dejarlo, yo decía, ¿por qué? Yo lo dejé en el momento en que yo consideré que no quiero seguir, y el momento que yo no quería seguir era porque ya no estaba disfrutando. O sea, me suponían más contras que beneficios. Entonces llega un punto en que dices, en el momento que no disfrutes, y eso se lo digo yo a los críos con los que estoy, en el momento en el que algo no os haga disfrutar, no tiene sentido. O buscamos que haya un disfrute o ya está, o sea, no pasa nada, cambiamos de actividad, cambiamos de juego, cambiamos de deporte, cambiamos de amigos, va todo en relación. Entonces fue
Influye porque tienes responsabilidad. Está claro que muchas veces la gente te dice, bueno, responsabilidad tuya y de tu pareja. Sí, claro que sí, pero es verdad, y yo no sé por qué, y es así. Yo muchas veces me sentía culpable, me iba de casa corriendo y decía, venga, a ver, tengo tanto tiempo, a ver si llego a tal hora, porque cuando tuve la cría, que fue la primera, dudé en volver o no por puro desconocimiento. Y de hecho, yo tengo muy mal recuerdo de mi matrona y yo decía, pero bueno, esta señora me está martirizando. Lo primero que me dijeron, yo además trabajaba fuera, trabajaba en Tarragona, y entonces cuando me volví, me acuerdo que me dijo la matrona, no se te ocurra, ten cuidado, tienes riesgo de pérdida de bebé si sigues con una actividad tal. Claro, en ese momento yo dije, ostras, yo tengo desconocimiento, pero es que esta mujer quizá tiene mayor desconocimiento que yo, no saben, no conocen. Y me costó volver, pero arranqué. Y luego con el crío, al de 4 años que se llevan, lo llevé de otra manera. Pero sí llegó un punto en que decía, todo esto que estoy hipotecando, porque yo sí disfruto de mis hijos, que hay gente que dice, te lo has perdido. No, yo creo que no me lo he perdido. Y de hecho he intentado disfrutar con ellos. Y de hecho están los dos aquí enredados, entre otros deportes, pero aquí también. Entonces, mujer y deporte, yo creo que, y además cuando me lo han preguntado yo siempre he dicho, si puedes compaginarlo, hazlo, porque es algo más de la vida, o sea, te lleva, no por eso te vas a mantener al margen. Yo me acuerdo de salir de una regata y a mí me hacía muchísima ilusión que viniera mi hija a recogerme, me cogía la pala, o me daba un beso, o me decía Sorionak, o todo eso, lo tienes que vivir, y si lo vives te quedas con ello. Entonces, si ya te mantienes al margen una vez que has sido madre, no lo vas a vivir. Llegar es complicado porque es lo que es el recorrido, es decir, todo lo que llevas atrás hasta que subes, pero mantenerse es mucho más complicado. Y aquí, por ejemplo, yo sí te diría que entraría el tema psicológico. Una vez que tú has llegado, te quieres mantener, por lo menos era mi caso. He llegado hasta aquí, ostras, si he conseguido hacer esto, a mí me gustaría seguir, ¿por qué no? Entonces entras en un mundillo que te va arrastrando a ese nivel. Tú quieres seguir y sabes ya lo que supone seguir ahí. Y eso, por ejemplo, no es ningún sacrificio, tú ya sabes lo que te va a costar. Pero es verdad que mantenerte, encima sabiendo que vienen generaciones más jóvenes por detrás, achuchando, no es fácil. De hecho, la última compañera que yo he tenido, con la que he hecho los últimos campeonatos internacionales, tenía 7 años menos que yo. Y yo decía, ¿y esta va a seguir con la carga de Nayara? Claro, al final es verdad que el vínculo que se crea sí es bueno, si tú apuestas porque yo las regatas internacionales casi todas las he hecho en K2. Eso funciona, eso sale. Pero vas viendo que viene gente por detrás y dices, uff, y vas cambiando, lo que haces es vas modificando sistemas de entrenamiento para poder ser que te vayan mejor ya, pero mantenerse es, para mí, más complicado que llegar. ¿Has llegado? Sí, te dicen, sí, pero hay que llegar, sí, pero luego mantén eso. Y la presión que eso genera cada año, o el año que no sale, hay momentos que te derrumbas, dices, ¿y por qué? Para mí la ría, mira, la definiría incluso muchas veces con adjetivos, es el olor. Para mí es un lugar de desconexión que no lo tienes en el interior. Yo, de hecho, mi casa, yo desayunaba viendo los barcos. Para mí eso no tiene precio. No lo tiene. Y de hecho, yo ahora vivo en Urduliz, entonces digo, qué ganas tengo de irme y ver un poquito el agua. Es algo que yo creo que sí te marca y te cuesta alejarte. Yo me acuerdo cuando tenía exámenes que igual no podía bajar a entrenar, pues porque tampoco era de 10 y tenía que... Y a mí me relajaba. Yo me daba una vuelta y el hecho de ir por el muelle dando un paseo muchas veces me era suficiente. Yo creo que sí te marca y te cuesta desprenderte. Sí, la claridad que te da, no lo sé, es que para mí son cosas que son de apreciar. Y te das cuenta de ello además cuando llevas un tiempo sin estar. Eso es como cuando te vas a, no lo sé, a un pueblo de interior y el día que vuelves a dar un paseo y dices, joder, ostras, que esto era una pasada. A nivel de personalidad, no lo sé, yo curiosamente la gente que conozco de toda esta zona es gente que tiene mucho carácter. No sé si tiene que ver o no, gente muy cabezona. Es cierto que muchas veces
no es de donde se nace, es donde se pace. Y hay gente que ha nacido en esta zona pero no ha hecho vida aquí, entonces yo entiendo que no le va a marcar igual que la gente que realmente ha seguido haciendo vida en torno a, en este caso, a la ría. Me imagino que de una u otra forma te marca. Pues yo te diría que quizá en más de un 50%. Si no, ¿por qué la gente le cuesta marcharse de un lugar? Lo mismo que quien es de monte. Es igual. Hay un hándicap, es cierto. Todo lo que va en torno a la ría tiene un coste elevado. Y, pues por desgracia, todo el mundo no se lo puede permitir. Pero si no, yo creo que es un lugar en el que quien se ha criado ahí querría estar por el entorno que le está marcando. Yo creo que sí. Pero a mí eso, por ejemplo, me da rabia, entre comillas, por ponerlo así, porque es cierto y todo el mundo lo sabe. Siempre se ha hablado de margen izquierda y margen derecha. Por lo que fuera, pues la margen izquierda en su momento era margen en la que había muchísimo más trabajador que todo el tema de la acería, todo lo que eso conllevó, que dio muchísimo trabajo y de lo que yo creo que debiéramos estar muy orgullosos. Y la margen derecha, en parte ha sido incluso criticada por pijerío. No, pues al final yo creo que está en nosotros, en forjar un poco nuestra forma de ser y hacer ver que las diferencias, precisamente, es un punto de conexión, o sea, de uno a otro. Está el puente colgante, está el bote y hoy en día está Rontede, que hace muchos años no estaba. Pero al final es un punto de conexión entre dos zonas que lo que tienen que tener son más puntos en común que diferencias, o así debiera de ser. Y cada vez más la gente se mueve. Yo tengo muchos amigos que vivían aquí en margen derecha y están en margen izquierda, pero han intentado estar cerca o próximos a la ría. ¿Por qué será? Pues la uniría un poco con la pregunta anterior, porque creo que va un poco al hilo de ella. Todos somos prácticamente y venimos del mismo sitio, entonces ojalá no me equivoque y seamos un poco menos egocéntricos. Yo creo que por desgracia una de las características que muchas veces nos define es que somos gente, o sea, las personas somos egocéntricas, somos egoístas, y ojalá todo eso se vaya disipando con el tiempo. Y por ejemplo, que viene muy al hilo también este punto de unión que hay entre ambas márgenes, entiendo que llegará un día en que no se creen tantísimas diferencias, sino todo lo contrario. Pero es verdad que la sociedad está un poco como está. Pero bueno, tendremos que mejorar en algún sitio y en algún punto tendremos que llegar a que esto mejore. Pues porque el fondo yo creo que es interesante. Al final, el tener además diferentes perspectivas de diferente gente enriquece todo aquello que se quiera generar. Y porque el punto de la ría me gustó.